Muy buenos días, mi nombre es Andrea Ramírez Ayala, estudiante del quinto semestre de Estudios Internacionales de la materia Relaciones Económicas Internacionales 1, y el día de hoy les estaré hablando sobre la actividad número 3 relacionada al Consenso de Washington. El Consenso de Washington se refiere al conjunto de políticas neoliberales que se impulsaron en América Latina en la década de los 90. Estas políticas fueron promovidas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, así como por el gobierno de los Estados Unidos. El nombre proviene de una reunión que se llevó a cabo en el año 1989 en Washington entre economistas estadounidenses y latinoamericanos, en la que se definieron las llamadas recetas mágicas para el desarrollo económico de América Latina. Estas recetas incluyen la apertura comercial, que se basa en la reducción o eliminación de aranceles y barreras al comercio internacional; la liberalización de la cuenta de capitales, que se basan en permitir la entrada y salida libre de capitales; las privatizaciones, que se basaban en la venta de empresas públicas y privadas; y por último, la desregulación de mercados, que se basaba en la reducción de la intervención estatal en la economía. Estas políticas neoliberales fueron impulsadas en América Latina bajo la promesa de mayor crecimiento económico, estabilidad de precios y desarrollo. Sin embargo, muchos críticos señalan que el resultado fue mayor desigualdad social, mayor desempleo y una mayor dependencia de la región respecto a los mercados internacionales. El Consenso de Washington pasó a caracterizarse como un conjunto de políticas económicas que favorecían principalmente los intereses de los grandes capitales transnacionales y de los países desarrollados, en detrimento de los intereses de los países de América Latina. Por otro lado, hablaremos sobre el gobierno de Ronald Reagan. Este gobierno ocurrió durante los años 1981 hasta el año 1989. Este se basó en una serie de referencias programáticas conocidas como Reaganomics. Estas políticas se centraron principalmente en la reducción del tamaño del gobierno, la reducción de impuestos y la desregulación de la economía para promover el crecimiento económico. La principal referencia programática fue la reducción drástica de impuestos. Reagan creía que las altas tasas impositivas desalentaban la iniciativa empresarial y reducían la inversión. Durante su mandato, redujo los impuestos federales a las personas y las empresas en varias ocasiones. Otra política clave fue la reducción del gasto gubernamental y el tamaño de la burocracia federal. Reagan creía que un gobierno más pequeño era esencial para una economía más dinámica. Durante su presidencia, recortó drásticamente el gasto en programas sociales y redujo el número de empleados federales. Finalmente, Reagan impulsó la desregulación de la economía, especialmente en sectores como las finanzas, las aerolíneas y las telecomunicaciones. Creía que la intervención del gobierno en la economía sofocaba la iniciativa privada. En general, las políticas de Reagan se basaron en la filosofía de un gobierno limitado, los mercados libres y la iniciativa privada como impulsores del crecimiento económico. Estas referencias programáticas marcaron profundamente su presidencia y la economía estadounidense durante esos años. Ahora hablaremos sobre el gobierno de Margaret Thatcher. El gobierno de Margaret Thatcher, que estuvo en el poder desde el año 1979 hasta el año 1990, se caracterizó por una política económica neoliberal conocida como thatcherismo. Este programa se basó en políticas de libre mercado, privatización de empresas estatales, reducción del gasto público y reducción de impuestos. El objetivo era reducir el tamaño del Estado, promover la iniciativa privada y fomentar el espíritu empresarial. Thatcher aplicó varias medidas concretas como parte de este programa económico. Una de las primeras fue la privatización de varias industrias estatales como British Telecom, British Gas y British Airways. También se desregularon numerosos sectores de la economía para promover la competencia. En lo fiscal, se redujeron los impuestos a las ganancias, las sociedades y el patrimonio. En lo laboral, se debilitaron los sindicatos y se flexibilizaron las leyes laborales. En lo monetario, se dio prioridad al control de la inflación, con una política de tipo de cambio alto de la libra esterlina.
En general, el programa de Thatcher promovió la desregulación, la desmonopolización, la desintervención del Estado y la reducción de la influencia de los sindicatos. Estas políticas neoliberales marcaron una tendencia que se extendió a otros países en las siguientes décadas. Finalmente, la liberación económica en América Latina comenzó en la década del año 1980, como parte del llamado Consenso de Washington. Este consenso, promovido por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como antes mencionado, propuso una serie de políticas neoliberales para América Latina. Entre ellas se encontró la liberación del comercio y los mercados financieros, la privatización de empresas estatales, la desregulación de la economía y la reducción del gasto público. Estas políticas tuvieron un gran impacto en la región. Por un lado, permitieron la apertura de las economías latinoamericanas al comercio y las inversiones internacionales. Esto impulsó el crecimiento económico en los años posteriores, especialmente en países como Chile, México y Perú, que aplicaron con más rigor estas reformas. Sin embargo, este crecimiento estuvo acompañado de mayor desigualdad y exclusión social. La liberación comercial condujo al ingreso de grandes cantidades de productos extranjeros, que afectaron a los sectores tradicionales como la agricultura. Además, la privatización de empresas estatales generó críticas por la falta de transparencia y la pérdida de empleos. La desregulación financiera aumentó la vulnerabilidad de la región ante crisis como la del año 1998. En resumen, la liberalización económica impulsada por el Consenso de Washington tuvo efectos ambivalentes en América Latina. Por un lado, promovió el crecimiento, pero por otro lado, también generó mayores niveles de desigualdad y pobreza, al no ir acompañada de políticas sociales que mejoren la distribución del ingreso. Esto llevó con el tiempo a cuestionar el enfoque neoliberal y buscar nuevos modelos de desarrollo con rostro humano. Muchas gracias.